Mm. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y hoy vamos a tratar varios temas desde el punto de vista de la economía. Para eso nos va a ayudar Claudio, que maravilla, que es nuestro economista del equipo para que nosotros podamos entender y también la audiencia pueda entender estos temas que son a veces complicados. Bueno, nos encontramos en el panorama nacional que hay una creciente inflación. Es decir, más allá de lo que diga el gobierno, hay inflación y eso lo vemos todos los días. ¿Cuándo? Recibimos nuestras tarifas y cuando vamos a hacer las compras al supermercado. Un vulgar y sencillo ejemplo, los huevos. La plancha yo las conseguía a 4.800 pesos y ayer o antes de ayer la pagué a 7.000 pesos, ¿no? Y así como todos, sabemos los que vamos a hacer las compras, que estos incrementos son prácticamente diarios. Entonces, eso por un lado, por otro lado, nos interesaría saber qué pasa con el tema este del préstamo del FMI que nuevamente pidió el gobierno, que no se sabe cuánto se va a dar, pero que sí sabemos que lo vamos a tener que pagar nosotros y las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, y vaya a saber hasta cuándo. Eso por un lado. Y en el panorama internacional, tenemos que los aranceles impuestos a cada país por el gobierno de Estados Unidos han desajustado el comercio global en cuestión de minutos. Estos aranceles son de un 20% para la Unión Europea, de un 34% para China, de un 24% para Japón, para los demás países, incluida la Argentina, un 10%, un 26% para India y un 32% para Taiwán. Me parece a mí, con respecto al panorama nacional, que sería muy importante que se solicitara, se exigiera el aumento de los salarios y de las jubilaciones acorde al aumento de los precios reales, reales, los que existen en la vida real, no de acuerdo al relato de que este gobierno venció la inflación. Esta consigna para mí es fundamental para la supervivencia, porque si ya muchas familias no llegan a cubrir los gastos mensuales, ante este nuevo aumento de precios, se va a incrementar mucho más la cantidad de gente que no pueda llegar a cubrir los gastos mensuales. Entonces, no importa que haya inflación, digo, contestándole al gobierno, lo que importa es que los salarios y las jubilaciones se incrementen de acuerdo al aumento de los precios, los actuales y los aumentos pasados. Ese es el eje y es el tema fundamental. No es el eje fundamental la inflación. El eje fundamental es que la variable de ajuste no sean los salarios y las jubilaciones, ¿no? Y es muy preocupante porque ante la amenaza, yo sin entender de economía, ahora Claudio se va a extender con todos estos temas, la amenaza de una nueva devaluación sumiría en la miseria aún más a amplios sectores de la población, porque una devaluación sin aumento de los salarios y las jubilaciones, ya sabemos todos cuáles son las consecuencias que va a traer. El sueldo sencillamente no va a alcanzar para llegar hasta el 5 o hasta el 10 del mes. Lo mismo con las jubilaciones. Vuelvo a poner el ejemplo. Una plancha de 30 huevos se compraba a 4.800 pesos y hoy día la compré a 7.000 pesos, buscando precios. Entonces, ¿dónde está el relato, el cuento de que no hay inflación? Bueno, me gustaría cederle la palabra a Claudio para ver si se puede extender en todos estos temas. Bueno, buen día a todos. La situación a nivel mundial es de una crisis bastante fuerte, un desorden mundial. Eh, eh, el programa de Trump no es un programa ilógico. Algunos dicen que es un desaforado que no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, tiene un plan.
tiene varios planes. En lo económico, vamos a ver. eh, el problema fue que la crisis económica que se desató en el 2007 ha llevado a un crecimiento muy grande de la deuda de los países. ¿Por qué? Porque el asunto fue que tenían que financiar inversiones, pero las inversiones en un momento de crisis no dan suficiente ganancia, las inversiones productivas. Entonces, en un momento de crisis que empezó en 2007 con una caída muy fuerte, eh, significó que los capitales fueran hacia colocaciones financieras, a préstamos. A su vez, los estados, en las situaciones de crisis, tenían una baja de la recaudación impositiva, tenían y llevaban ya crónicamente fuertes deudas. Los estados se endeudan. Entonces, esas fuertes deudas que tenían se fueron incrementando aún más. Los capitales iban la, eh, hacia incrementar la deuda de los países y también se vendían y compraban acciones de tal manera que empezó a haber un globo de precios de los activos financieros, esto es, de las acciones, obligaciones de las empresas, etcétera. Y una capitalización por bursátil de las empresas, o sea, las acciones subían cada vez más y las empresas entonces, medido por el valor de las acciones, eran cada vez más caras. Por ejemplo, 1.800.000 millones de dólares salía Apple. Ahora no sé cuánto está, pero eso midiendo el valor de todas las acciones que emitió Apple. O sea, la contrapartida del valor de la empresa son las acciones. El total de acciones emitidas era ese valor. Y así con todas las empresas. A su vez, el- los países tienen una deuda pública que era difícil de pagar. Una de las crisis más fuertes fue la deuda pública de los Estados Unidos. ¿Podés explicar con un ejemplo qué sería una deuda pública para que podamos todos entender, Claudio? Argentina debe 500.000 millones de dólares a distintos poseedores de las creencias. O sea, ¿cuál es la deuda de la Argentina? 500.000 millones de dólares. ¿Eh? ¿Se entiende? 510.319 millones de dólares. Y ahora se va a incrementar con el nuevo préstamo que le va a dar de 20.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional. Es eso, ¿A quién le debe los 500.000 millones, Claudio? a distintos acreedores nacionales y extranjeros. Ah, Uno de los fondos ajá. comunes de inversión, donde mucha gente en el exterior pone plata, es en el BlackRock, que es uno de los fondos más grandes del mundo, y una pequeña cantidad de ese fondo están activos ¿cómo se llama? En deuda argentina. Yo veo Y esto, miren, disculpen que los interrumpa, ¿no? Pero Claudio nos dice entonces que a nivel gobiernos, estados y demás se endeudan, a nivel pueblo se endeuda, a nivel trabajador se endeuda, a nivel familia se endeuda. O sea, estamos todos endeudados en este planeta. Y exactamente. quién saca las ganancias de todo eso? Las, los financistas, los especuladores Claro. financieros,
Ay, Dios, ¿cómo salimos de esto? Yo creo que no salimos más. Y los especuladores financieros trabajan con fondos de inversión. O sea, un especulador financiero no es que tenga todo el capital, sino que es un negociador Claro, de la plata que se pone en el fondo de inversión. Yo tengo, por ejemplo, 100.000 pesos. Voy, en vez de ponerlo en caja de ahorro, le digo, pongo en un fondo de inversión, que no sé cuál es, pero le doy los 100.000 pesos. Y entonces ese fondo de inversión compra deuda de un país con mis 100.000 pesos. Y el especulador financiero es el CEO que maneja ese fondo de inversión. El BlackRock es un fondo de inversión. Es claro, hay grandes inversores y pequeños inversores que ponen plata en ese fondo de inversión. Sería como los bancos, Exacta, parecido, parecido. parecido, claro. Sí, Ahora, los bancos, porque los bancos hacen todo tipo de préstamos y los fondos de inversión solamente algunos. Hay depósitos que se puede extraer de los bancos, y muchas otras operaciones que pueden hacer los bancos y los fondos de inversión no. Los fondos de inversión tienen que tener acciones, obligaciones de las empresas y títulos públicos, o sea, deudas de los países. Ese es el asunto. y, Entonces, y Trump tiene una cuestión. Dice, se encuentra que hay una situación de que su deuda, la deuda de Estados Unidos son de 36 billones de dólares. Billones, millones de dólares. Es la deuda que tiene Estados Unidos en dólares con acreedores nacionales y extranjeros. China y Japón, por ejemplo. Y en Europa también hay montones de gente que posee lo que debe Estados Unidos. Y más o menos Estados Unidos, la deuda que tiene supera el PBI anual. Es un 122% del PBI anual. Y la recaudación de impuestos que hay en Estados Unidos no logra pagar las amortizaciones anuales de la deuda, ni tampoco puede pagar y los intereses. Entonces le queda por pagar y toman nueva deuda, lo mismo que hace Argentina. Todos los países del mundo están pasando la misma situación. ¿Hay algún país que no esté endeudado? Pregunto, digo. Hay países que están con pocas deudas y otros que están con mucha deuda. Hay países que tienen 20%, 30% del valor del PBI en deuda y otros como Norteamérica que tienen 120% o eh, Bélgica que tiene un poco más de 100% de la deuda. No o recuerdo sea que ahora los valores. los países que no tienen deuda son más difíciles de dominar que los que tienen deuda, porque aparentemente a través de la economía se los maneja, es lo que yo entiendo. Estados Unidos tiene 120%, es el país que tiene más deuda en el mundo. Ujú. ¿Y quiénes son los acreedores? Los acreedores principales son los europeos, los chinos, los japoneses y por encima de todo eso, los fondos de inversión norteamericanos. A ellos mismos. Claro, pero los fondos de inversión tienen que sacar sus ganancias. Y a mí qué me importa si es mi país, la cuestión es sacar su ganancia. Ujú. ¿Qué dice Trump? Trump dice, bueno, para pagar todo lo que debemos y reducir las necesidades de pedir prestado, ¿qué hacemos? Aumentamos los impuestos. ¿Saben por qué ganó Trump? Porque el presidente
Biden, Joe Biden, perdió las elecciones porque había aumentado los impuestos. Entonces, eh, Trump va a aumentar los impuestos, pero no puede aumentar los impuestos directamente como hizo Biden, sino que hace una, una trampa. Dice, vamos a proteger la industria norteamericana, vamos a poner aranceles. Los aranceles, en la guerra financiera del mundial, los aranceles los paga en los productos los norteamericanos. Y si otros países ponen aranceles para aplicar a los productos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, si Argentina le pone 10% o 20 o 30% de aumento de arancel a los productos norteamericanos o chinos, los productos esos son más caros en Argentina. ¿Quién lo paga? Lo paga el consumidor pagando más caro lo que consume. Entonces, él no dice vamos a aumentar los impuestos, él dice vamos a aplicar aranceles a los productos importados de otros países, vamos a castigar al exterior. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta medida, más otras medidas que van a tomar los otros países para replicar a Norteamérica, va a significar un aumento de los precios en el mundo. Más difícil va a ser los aumentos de los precios en los países más adelantados. O sea, Estados Unidos a la cabeza va a tener una inflación más chica que en Europa o en China o en Japón. Pero de todas maneras, esa inflación va a significar que van a aumentar las ganancias de las empresas y van a ser reducidos los ingresos de las familias. La guerra comercial va a terminar siendo una guerra contra el trabajador, un aumento de la explotación de los trabajadores. Claudio, ahora vamos entendiendo. Son difíciles estos temas. Son Sí, difíciles para nosotras porque nos hemos dedicado a otra área de estudio, pero para la población en general es difícil y es importante entenderlos, hacer un esfuerzo para entenderlos. Ahí Luisa preguntaba si podés explicar el concepto de Producto Bruto Interno. Y a mí me gustaría preguntarte si, por ejemplo, China, Rusia, Corea del Norte, Cuba o Venezuela tienen deuda también. todos los países tienen deuda, todos los países. Esa es la situación a nivel mundial. A ver, tengo acá, eh, Alemania tiene el 62% del PBI. Vamos a aclarar que el PBI, el Producto Bruto Interno, Sí. es un valor monetario, es una magnitud monetaria, que significa el valor de todo lo que se produce en el año de los bienes. O sea, la producción de los bienes que hay en un año. En una fábrica, por ejemplo, ¿cuál es el valor de todo lo que se produce en un año? Tanto. En una clínica, ¿cuánto es el valor de la atención médica que se produjo en un año? Tanto. La suma de todo lo que se produce en un año es el PBI, Producto Bruto Interno Anual. Por ejemplo, Alemania, la deuda que tiene es el 62,2% de su PBI. Eh, Arabia Saudita, que es tan rica, tiene una deuda chica de 29% del PBI.
Por ejemplo, Austria en Europa tiene una deuda del 80% del PBI. Bielorrusia, ¿vieron Bielorrusia, el socio de Putin? Tiene una deuda de 41,1% del PBI. Brasil, 88,7% de su PBI. Por ejemplo, Argentina tiene 600.000 millones de dólares de su PBI anual. O sea, la suma de todo lo que se produce en el año son 600.000 millones de dólares. ¿Cuál es la deuda? 500.000 millones de dólares. Ujú. Claudio, ¿y cómo Sí. se llegó y en qué época, en qué año, en qué década se llegó a esta situación de endeudamiento mundial, digamos? Pues no me lo imagino en 1880, no sé, 1900, y ya todos los países estaban endeudados. Digo, ¿cuándo comienza esto? ¿Por qué comienza esto? Bueno, eh, esto comienza con el déficit estatal. O sea, cuando por cualquier problema, por la crisis económica capitalista mundial, y las crisis de los distintos países, necesitaban los estados financiación. El- Además, tienen una serie de necesidades, necesidad del armamento, y a veces no alcanzaban para, ¿cómo se llama? Completar por los impuestos, aumentar los ingresos, entonces se pedía prestado a la gente rica. Claro, escúchame, Claudio. Yo Por siempre lo... ejemplo, para la Primera Guerra Mundial, los famosos empréstitos de guerra fueron fuente y el inicio de la deuda de los países europeos. La reconstrucción de Europa después de cada una de las guerras significó aumentos de las deudas. En parte se devolvía esas deudas y en parte se refinanciaban. Y entonces Argentina en 1880 tuvo con Juárez Selman, ¿no? Sí. Una deuda terrible por las obras públicas Yo y digo, por la... Claudio, discúlpame que te interrumpa, yo cada vez que escucho algo que digamos que es como muy abstracto para mí entender, ¿no? Lo bajo a mi familia. Suponete, el Producto Bruto Interno de mi familia, ¿cómo lo saco? Lo saco con las entradas que hay, suponete, de sueldos de dinero que entra a mi familia. Si yo vivo con mis hijos, si yo vivo con mi pareja, si yo vivo... A ver, Producto Bruto Interno es lo que entra de dinero, entra en producción o entra... Puedo tener una mini empresa también, ¿no? Bueno, Veamos lo de Liliana. Lili tiene gallinas, ponen huevos. Durante todo el año pusieron huevos. Los vendió. El valor de esos huevos es el producto bruto, es lo que produjo la empresa de Liliana, su gallinero. claro. Pero a la Igual, La vez ganancia. Liliana, pero a la vez Liliana, se tuvo que endeudar para poder, No, eso es otra cuestión. El Estado dice, tengo que conseguir armas, pero los impuestos que recaudo no me alcanzan. No voy a aumentar los impuestos, pido un préstamo a los bancos y los bancos le prestan. Y entonces título que le da. Hay fondo común de inversión, que la gente rica pone su plata, la gente clase media también pone su plata, y el fondo de inversión tiene una gran cantidad de dinero y le presta a los estados, a un estado, y eso se llama empréstito. Eso es lo que pasó eh, con Estados Unidos. Y esta situación, este globo financiero,
no da más, está en una situación crítica. La Es una situación, forma de dominación, ¿no? Es una forma ¿cómo? de dominación esa. Es una forma de dominar. Uno puede dominar con las armas o puede dominar con la deuda, generando deuda. Pero la situación no es contra otros países, es contra la clase obrera mundial, contra los trabajadores, También. porque lo van a ¿Y a pagar, quién van a...? van a Pero es que sacarle riqueza al trabajo, o sea, va a aumentar la explotación de los trabajadores, la es que producción no que son hacen. los países los que endeudan, Claudio, los que endeudan son los financistas, esas que vos nombrás, que parece que no tienen país. Están en un país, pero ellos dominan a otros. Ahora ¿Entendés? bien, O sea, eso pasa, ya el Estado quedó abajo, están ellos arriba. ¿O antes no? Ya sé, hay que poner un fondo de inversión. no, antes de decir eso, de llegar a esa conclusión, voy a sacar otro Yo análisis. lo pensé también. Yo Estados quisiera, Unidos, su deuda fue bajando hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aumentaba su producción. Todos los años su PBI aumentaba mucho. Entonces, los impuestos que recaudaban también aumentaban y con eso devolvían las deudas que tenía Estados Unidos. Otra cuestión, la deuda en Estados Unidos, ¿en qué está? En dólares. Entonces, con la inflación, la deuda de Estados Unidos se achicaba. Si tienen inflación en dólares y la deuda es en dólares, entonces con la inflación hay más recaudación y se achicaba la deuda. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer? Aumentar su producción, que las empresas que se fueron a China y a México y a otros países se reinstalen en Estados Unidos. Pero para eso significa reducir la producción de otros países. Hay una crisis grande, significa eso, una crisis económica. Por otro lado, los aranceles sobre los productos va a traer inflación y de esa manera va a lograr reducir sus deudas, tratar de pagar. Es el intento que tiene. Y en todo el mundo. Otra cuestión que hace Estados Unidos es que se han quemado muchas veces con leche hirviendo. Entonces, ¿cómo hacía Estados Unidos? Si tenía algún problema, intervenía militarmente con sus tropas. Trump lo que tiene en ese plan es sometan a sus trabajadores cada gobierno en todo el mundo. Hagan guerras, pero no vamos a ir nosotros. Que la OTAN se banque por ella misma, intervenga ella misma. Nosotros no vamos a mandar nuestros soldados. Desde Vietnam, desde Corea y Vietnam en adelante, las guerras norteamericanas perdieron. Se tuvieron que ir de Irak, se tuvieron que ir de Afganistán, anteriormente Vietnam. Entonces, ve por todos lados vacas y lloran. El asunto es entonces que para aplicar este método que está haciendo Trump es bancar todos los gobiernos que sean guerreristas, fascistas y genocidas en el mundo. De esa manera, los demás países, todos los países tratan de que sea Bolsonaro, tratan de que sea Milei, pero al mismo tiempo, a Milei, por ejemplo, una de las cuestiones, Milei fue a rogarle que lo apoye para que el Fondo Monetario le dé más plata y le dé el primer tramo sea fuerte, o sea, le dé mucha guita de inmediato.
el préstamo que le va a dar el Fondo Monetario a la Argentina son 20.000 millones de dólares, que va a significar 14.000 millones de dólares para devolver lo que le debe Argentina al Fondo Monetario. O sea, es una refinanciación. Y 6.000 millones va a ser para plata fresca, para que lo usen. Ahora bien, Argentina quiere más plata y además quieren que la primera parte, en vez de darle una cuota de 4.000 millones o 6.000 millones, le den una cuota de 12.000 millones, digamos. La primera cuota que del préstamo que le liberen, que se lo den a la Argentina. ¿Qué puede hacer Trump? Decirle, no, jodete, tenés a los trabajadores, reventalos, tenés a los jubilados, reventalos, destruir la educación, destruir la salud, pero no me vengas a exigir eso. Nosotros te apoyamos políticamente, pero no financieramente. Eso es lo que está haciendo con los países. Por eso es difícil esta deuda que quiere tomar Milei. Claudio, ¿puedo poner un ejemplo de a ver, que creo que tiene relación y te vamos entendiendo? Es difícil, pero te vamos entendiendo. En Europa, en los países de Europa, en estos últimos días, los gobiernos le plantearon a la población que armaran un kit de supervivencia para guerras, situaciones climáticas, por el cual tienen que tener algunos elementos como para aguantar, entre comillas, 72 horas. Agua, latas, pilas, radio, bueno, ese tipo de cosas. Eh, Me comentaban que esto es, entre comillas, como decimos nosotros, para la gilada, porque de alguna manera es una manera de atemorizar a la población para que acepte los ajustes, para fomentar el armamentismo, ¿no? Es decir, Sí. que la función que tiene es hacer pasar los ajustes en salud, por ejemplo, y los recortes para que ese dinero sea derivado para el tema del armamentismo. En- Entonces, bueno, te pregunto, todo esto está muy relacionado con el tema de las guerras, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, eh, cuando Hay, decía Trotsky que las fuerzas productivas dejaron de crecer. Y ahí entró toda la variable de la especulación. Empezó la especulación, se terminaron las fábricas a vapor, el desarrollo, los ferrocarriles, bueno, todas las industrias, todo lo que hizo dar un salto importante a la humanidad, ¿no? Lo bueno del capitalismo, digamos. Luego de las dos guerras mundiales terminó lo bueno del capitalismo, ya no tiene más nada para dar. no, no tiene nada. Más aún, todo esto, estamos viendo que hay una situación de lucha interimperialista. China, Europa, eh, ¿quién más? Está el problema de Canadá con Estados Unidos, de Europa, el problema de Groenlandia y toda una serie de crisis y de enfrentamientos. Estados Unidos quiere imponerse a Europa con las exportaciones agrícolas de transgénico a Europa y Europa quiere oponerse a eso. Europa le vende autos y alimentos especiales y otros productos, muebles, etcétera, a Estados Unidos. Y todo eso está en una batalla, porque eso significa competencia por las ganancias. Lo que gana Europa lo pierde los capitalistas norteamericanos. Si se imponen los norteamericanos, las ganancias de los capitalistas europeos bajan. Y con China también. Entonces, es un lío. Ese es Sí, una... Hay otro aspecto de la crisis. Una crisis que significó guerras,
el centro de los conflictos es Ucrania y Rusia. Sí, el Medio Oriente, Siria, Israel, que está haciendo un genocidio del cual son todas las grandes potencias son cómplices. Un genocidio, han matado a 500.000 personas a palestinos en Israel. 500.000. Se está acercando al holocausto. Y todo eso están bancados por Norteamérica. Entonces, pero guarda, hay también reacción. En Siria, un gobierno duro de derecha, terriblemente asesino, al-Assad, fue destruido por una revolución hace muy poco. Una movilización en uno de los países más ricos de Oriente, Corea del Sur, productor de Samsung y de autos y de un montón de cosas, de electrónica. Las movilizaciones lo tiraron abajo al gobierno. Sí, Hay luchas, yo tengo acá una información de todas las luchas que se están dando en Europa, ¿eh? En Bélgica, en Alemania, los ferroviarios, este, la lucha en Serbia, las luchas estudiantiles en Serbia, un tenista serbio los apoyó, un tal, ¿cómo se llama? El ex campeón mundial de tenis. eh, No te podemos ayudar, no importa. sí, eh, eh, Djokovic, ah, Nole, Djokovic, Nole sí. Djokovic. Djokovic salió a apoyarlos. En Bélgica hay montones de paros en aeropuertos, en el ferrocarril. En Grecia, huelga general por un choque ferroviario, se hizo una huelga general hace poco por un choque del año 2023. Entonces, en el aniversario, el 28 de este mes, del mes pasado, del mes de febrero, se hizo una huelga general. Y Francia tuvo todo el año anterior Huelga en montones de Marruecos, movilizaciones. huelga en el Reino Unido. Hay conflictos que posiblemente también en Estados Unidos también tenemos conflictos y luchas por las movilizaciones que se dan en California y en lugares que hay un problema de conflicto por la extradición de trabajadores que son indocumentados, que se los caza, y entonces empezaron los conflictos hasta de las mismas empresas que se oponen a eso, porque parte de sus trabajadores son indocumentados. Me parece, Claudio, que Sí, Clelia quiere preguntar o intervenir. sí, Sí, quiero preguntarle algo a Claudio, sí. algo muy local, pero que el otro día lo escribí porque me llama mucho la atención. ¿De dónde se saca que ha disminuido la pobreza en la Argentina cuando uno ve que por todos lados queda gente desocupada y las cosas han subido de precio y no se ven las cosas mejores? Sin embargo, la pobreza aparece por todos lados como que bajó como 12 puntos. Sí, sí, sí. Esa pobreza tiene, por ejemplo, nosotros vemos que hay inflación. Cuando hay inflación, un sector de clase media pasa a ser pobre y no lo eran. Cuando la inflación se reduce y esos sectores reciben una pequeña mejora salarial, otra vez vuelven
a pasar la línea de pobreza. Ese margen es bastante grande, es un 12%. El, A ver, eso es cierto, Claudio, porque ¿dónde están las sí, mejoras en sí, los sí. salarios? Si en las paritarias a los docentes creo que le dieron por decreto un No, en 17% los y un sectores, maestro de Estado en gana empresas 500.000 privadas. pesos. Ah, en las empresas privadas. Bueno, eh, Eso es lo que sucede en las empresas privadas. Eh, la incidencia de la pobreza y la indigencia. La medida de la pobreza se hace sobre 30 millones de personas, que son de los 31 conglomerados urbanos. En las ciudades se hace. No se hace sobre los 47 millones. O sea, hay 17 millones de personas que no se les mide la pobreza, solamente a 30. La población a la cual se le mide la pobreza son 29,8 millones de personas. En situación de pobreza hay 11,3 millones de personas. En situación de indigencia, 2,5 millones de personas. Entonces, y entonces los pobres no indigentes son 8,9 millones. Yo me he tomado el trabajo de proyectar las medidas que se hicieron de pobreza en los 31 conglomerados al total de la población. Y me dio que en el país, que son 47 millones de personas, somos acá en este país, hay en situación de pobreza 18 millones de personas. Hay 18 millones. Y de indigencia dentro de esos 18 hay por lo menos 4 millones 3 millones 900 mil personas indigentes que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, la situación en el país de la pobreza ha variado muy poco. Lo que pasa es que la propaganda del gobierno, pero si nosotros decimos que en situación de pobreza hay 18 millones, es bastante grande. Es más de una tercera parte de la población total. ujú. Y de indigencia 4 millones es una barbaridad. Entonces estamos con esa situación. Sumado, Claudio, sumado a la indigencia, pobreza, la desocupación. Exacto. Otra cuestión con respecto a eso es que el gobierno, mientras castigaba a los sectores de clase media, lo que ellos dicen los trabajadores que tienen más ingresos, este, hubo, hay 500.000 despidos en el país en todo este año. Desocupado del sector público, las pequeñas y medianas empresas que cerraron, grandes empresas que se han ido. Creo que Nissan ya se va del país también. Hay fusiones de empresas. Por ejemplo, Clarín compró Telecom, creo. No sé cuál fue. Pero hay las empresas en comunicación. Entonces, los trabajos se duplican. Los trabajadores tienen dos trabajadores para una misma función. Entonces, ahí también hay despidos. Cuando hay una fusión de dos empresas, se saca una parte de los empleos. Eso está pasando también, son empresas grandes. Entonces, todo ese sector significa una situación de pobreza bastante grande que empiezan a existir. Pero también hay una cuestión. Cuando se reduce el gasto del Estado,
las rutas se están destruyendo, no hay obras públicas, echan a montones de empleados, congelaron los salarios de los trabajadores públicos, pero sí están aumentando las asignaciones a las familias que están en indigencia, las ayudas a las, no me acuerdo cuáles son ustedes saben cómo se llama la ayuda que se le dan a las personas por hijo, por los subsidios que se le A los están dando a las subsidios, sí. familias, han Asignación aumentado. universal, ¿eso? Sí, Asignación. todo eso a las asignaciones universal han aumentado. Y bueno, Entonces, muchas para que no familias, se les mueran de hambre. muchas familias tienen ingresos por trabajos momentáneos, por Por diversos, changas. por changas, más se le suman los subsidios. Y eso le permite estar en la pobreza y no en la indigencia. Ay, Dios, qué horror. En eso sí lo Claudio, meto. ¿te puedo hacer Eh, una pregunta? sí, luego voy a hacer otra. Bueno, después me contesta todo junto. En esta situación internacional de endeudamiento generalizado, donde se diluyen las naciones, pero por otro lado se acentúa el nacionalismo. Digo, entre comillas, para la gilada también. Después lo vamos a ver con la guerra de las Malvinas. Porque se diluyen las naciones y paradójicamente se acentúa el nacionalismo por parte de los gobiernos como propaganda política, ¿no? Sobre todo los gobiernos de derecha. Este, Sí, ¿Cuál es y la salida? relacionado con eso, Lili, Espera que no que, termine la pregunta. dale. ¿Qué salida le ves? ¿Cómo se sale de esto? O sea, cuál es la perspectiva hacia adelante? Bueno, esto, o se incrementa o de alguna manera se sale. Ahora, Clelia. Sí. Relacionado con lo que vos estás planteando, Lili, este, es una preocupación que tengo desde hace mucho tiempo. Creo que la creación del Estado-Nación, que es bastante joven en la historia, favoreció a la primera expansión capitalista, cuando los estados se extendieron por todo el mundo y mandaban a sus tropas para asegurar el funcionamiento de sus colonias, por ejemplo. Pero el nacionalismo eh, no se está de alguna manera achicando o muriendo, porque realmente los gobiernos no son exactamente los que dominan la situación. Domina la situación las finanzas, las empresas. Y otra pregunta que te quería hacer, si todo el mundo arancela a todo el mundo, estamos como al principio. Yo diría que tachar los ceros, como hacíamos cuando los tachábamos en ambos términos, nos llevaría a la situación anterior. Son dos preguntas muy distintas y gracias desde ya por responder. Una es una pregunta económica, que contestaré, y la otra es política, que también tiene relación, ¿no? Las dos cosas. Eh, la pregunta económica es muy interesante. Tache los ceros, pero los precios han subido y eso significa que los ingresos de las empresas suben. ¿Quiénes bajan? Los ingresos fijos. ¿Quiénes son los ingresos fijos? Principalmente los salarios. Sí.
¿Se entiende? Sí. Estamos embromados. Es una suma cero, como dicen, pero nosotros aumentan la parte de ganancia y disminuyen la parte de los salarios. La suma va a ser igual. En general, también va a reducirse la magnitud total de la suma de salarios y ganancias, pero la proporción de las ganancias va a ser más alta. Es el intento que tienen. No quiere decir que resulte. Una cosa son los planes y otra cosa son los resultados. Y eso es el lío que tiene el capitalismo a nivel mundial. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos la ultraderecha que está gobernando con intención de imponer un régimen fascista, pero que no lo puede hacer, no hay condiciones para hacerlo, y cada vez que quiere tomar una medida se encuentra con distintas posiciones, las toma, pero cada vez hay más resistencia. Y son internacionalistas, están con una secta judía de Estados Unidos, apoyan a Max y a Trump, creen que tiene que haber un internacionalismo mundial de la derecha y concurren a congresos de la ultraderecha y todos ellos son, pero hay también un nacionalismo pequeño que Villarroel lo representa, que está enfrentado como nacionalista contra el internacionalismo de derecha de Milei. Nacionalismo se agudiza en algunos países. Por ejemplo, nacionalista es un palestino que quiere una Palestina del río hasta el mar, pero también está pidiendo ayuda a todo el mundo para que defiendan a los palestinos que están siendo víctimas de un genocidio. La cuestión es muy compleja y vamos a ver cómo se... Y otra cuestión, el otro día estuve en una charla con dos trabajadores alemanes, uno del correo y otro de una fábrica alemana, obrero delegado alemán y una de correo, que vinieron a dar una charla a la Argentina y decir queremos organizarnos junto con Argentina y otros países para enfrentar los planes del imperialismo. Este, las luchas en Siria fueron una lucha de distintas nacionalidades. Los que tiraron a Assad abajo fueron kurdos, fueron de un pueblo y de otro pueblo. En Siria hay varios pueblos. Este, en España se está planteando que dicen la Primera República o la Segunda República tuvo un, un plan, un proyecto de país, España, compartido por todas las nacionalidades españolas, que ahora no lo hay, pero que están muchos españoles, gallegos, catalanes, vascos, castellanos, tratando de tener un proyecto común de izquierda contra el rey, contra el gobierno de derecha y en contra de la ultraderecha que quiere imponerse en España. O sea, hay cuestiones nacionales importantes, fuertes, y cuestiones internacionales, luchas que se dan en distintos países. Este, por eso creo que el capitalismo va, igual que acá en Argentina, va a tirar al fuego nafta. Por ejemplo, en Argentina, el 12 hubo una movilización por los jubilados
que fue una concentración que no se pudo hacer porque hubo una fuerte represión. ¿Se fueron a la casa la gente? Sí, se fueron a la casa, pero después reaccionaron, fueron a hacer un cacerolazo al Congreso y una marcha hasta la Casa Rosada contra la verga y empezaron a golpear la verja. Y después las siguientes manifestaciones fueron muy grandes. Hay luchas, hay una fábrica que fue tomada por los trabajadores. ¿Eh? Morvillo, imprenta Morvillo, que es una antigua fábrica, antigua de nombre, con las maquinarias de imprenta más modernas que hay en el país. Fue tomada por los trabajadores. Y, por ejemplo, mañana va a haber un festival que va a empezar creo que a las 14 horas, creo, en la fábrica, Ujú. en apoyo. Claudio, bien. Y hay tantas manifestaciones, tantas cuestiones de los jubilados. Los maestros están parando en varias provincias que la CGT, que es cómplice de la política de Milei, que en todo hizo dos paros al principio y después se cayó la boca, ahora tiene que salir a hacer un acto el 29, una manifestación junto con los jubilados, el día 9, que es miércoles, y el día 10 es paro nacional contra la política de Milei. Ujú. Bueno, Bueno, gracias, Claudio. La verdad que nos ayuda un montón a Claudio para nosotras entender y que la audiencia entienda estos temas económicos tan complejos a nivel nacional e internacional, porque él nos va aclarando, digamos, nos va aclarando los términos y bueno, y poniendo ejemplos sencillos para que pueda llegar a la audiencia. Te agradecemos mucho. Suerte que te tenemos. he tratado de explicarlo, y hay una lucha que es de la gente, pero que también es económica, por Ujú, los salarios. Y eso está en contra de los planes de conseguir más ganancias a las grandes empresas imperialistas. ujú, Las luchas en Europa son por la jubilación y por los salarios. ujú. Bueno, Bueno, vamos a continuar un poquito, que teníamos pensado también para la segunda parte del programa. El día 2 de abril se cumplió un nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Esto ocurrió en el año 1982. Yo quisiera pasar como para iniciar un poquito la charla, luego Walter, que es nuestro profesor de historia, que también suerte que lo tenemos, va a ampliar un poquito más sobre los hechos, una referencia a lo que fue la Guerra de las Malvinas, realizada por una psicoanalista, Silvia Bleichmar, que ya falleció, pero que desde los años 90 ella siempre tuvo la perspectiva de relacionar las cuestiones subjetivas con las cuestiones sociales. Yo creo que fue una de las primeras psicoanalistas en Argentina que realizó esa relación entre la subjetividad individual y lo que estaba pasando a nivel social, sobre todo en la década de los 90, con Carlos Menem, el gobierno ultra neoliberal, con las desocupaciones, con las privatizaciones y todas las consecuencias que eso traía a la población, a las familias y fundamentalmente a los jóvenes. Entonces, he encontrado este video, que lo pasamos a audio, porque habla específicamente de los veteranos y de la cuestión de las Malvinas, ¿no? Lo paso para que lo escuchen, lo estuvimos probando con Luisa y se escuchaba, esperen que ponemos el volumen al máximo. Ahí empezamos. Por excombatientes de Malvinas, ¿en qué sentido están relacionados con la desubjetivación?
Es una pregunta muy importante. ¿Quién pregunta esto? Es anónima, pero Bueno, yo estoy muy conmovida porque a partir de los relatos de los sobrevivientes de este año, que escuchamos por la televisión y del movimiento de sobrevivientes, que en realidad no son excombatientes, son sobrevivientes de Malvinas y mi lapsus vale, yo por primera vez me di cuenta que más allá de mi irritación por esa guerra, correspondía a los derechos humanos tomarlos a cargo. Que la sociedad había enjuiciado a los combatientes como si fueran parte de un ejército homicida. Y entonces habían sido no solo no premiados por su acción y por su sacrificio, sino castigados por sus superiores durante la guerra y castigados por la sociedad cuando volvieron. Hay toda una comunidad muy importante en Misiones y el índice de suicidios de los excombatientes es muy alto, lo cual muestra lo siguiente. En primer lugar, la enorme responsabilidad que tenemos los argentinos es hacernos cargo de nuestra historia, porque no nos equivoquemos. Gran parte del país aprobó esa guerra, apoyó esa guerra. Era una guerra ridícula y era una guerra de, como decía un amigo mío, es como si uno va a pelear por la casa del vecino cuando tiene ocupado toda la casa de uno. Con lo cual fue una guerra siniestra y los relatos de los soldados es brutal respecto a las formas con las cuales fueron estaqueados por los superiores, hambreados, cómo los maltrataron, es horrible. Pero eso no alcanza para explicar el suicidio. El suicidio tiene que ver con el no reconocimiento posterior y el no rescate del sacrificio realizado. Si hay algo terrible para las víctimas es que no se les reconozca su sufrimiento. Y si hay alguien que en la sociedad argentina ha sido injusta es con los excombatientes. Y yo me incluyo, porque en la medida en que yo sentía un profundo horror por esa guerra desde que comenzó, no después, desde que comenzó, y no porque sea pacifista o ultranza, sino porque no estaba dispuesta a probar a Galtieri diciendo si tenemos necesidad perderemos 300, 3.000 o 30.000, es extraordinario lo que dijo. Extraordinario, porque ya habíamos perdido 30.000. Más allá de eso, yo creo que nunca logramos entender profundamente el carácter de sobreviviente de los soldados de Malvinas, con lo cual el suicidio ahí es el efecto de un proceso yo creo que es una protesta última en el marco de la no respuesta de la sociedad. Yo creo que a veces el suicidio es el único grito desesperado, como lo hacían los bolsos. Y no creo que sea solamente un grito desesperado. En algunos casos es el profundo desaliento de sentir que no hay ningún reconocimiento para el sufrimiento y que entonces solo queda la autoaniquilación para mostrar al otro el modo en que ha sido aniquilado. En ese sentido creo que hay una injusticia profunda del psicoanálisis de plantear todo suicidio como un suicidio melancólico efecto de la ambivalencia hacia el objeto. Bueno, a mí me gustaría comentar, me parece muy interesante esta reflexión que ha sido posterior a la guerra. Para aclarar algunas cositas, cuando Silvia Bleichmar habla de desubjetivación, es lo contrario de subjetivación, es considerar a la persona como un sujeto, como una persona con sus necesidades, su individualidad. Desubjetivación es considerarla como una cosa. ¿No? No como persona, sino como cosa. Yo recuerdo una imagen del año 82 en un bar en Capital, la imagen de la guerra, el desembarco y bueno, todas. Y la gente sentada en las mesas vivando como si fuera un partido de fútbol. A mí lo primero que se me ocurrió pensar, esta gente está toda loca. También inmediatamente yo me di cuenta, junto con otras muchas personas, Silvia Bleichmann, que esto era un desatino, ¿no? Eh, Ahí me parece interesante el tema del nacionalismo. El nacionalismo como propaganda para los gobiernos. Ese nacionalismo que es el padre de todas las guerras, ¿no? Que hoy día, como decía bien Claudio, está representado ahí con las palabras de la vicepresidenta que apoya a los genocidas, Victoria Villarroel, que habla que la causa de las Malvinas es la única posible causa nacional que pueda unirnos. Como en ese momento, Galtieri, que trató de sacar a un gobierno que se iba a pique, porque el 31 de diciembre había habido una gran movilización multitudinaria, de la primera movilización en contra de la dictadura militar, intentó
con el nacionalismo y con el tema de las Malvinas, sacar a reflote un gobierno que había sido el que hizo desaparecer 30.000 personas, ¿no? Hoy en día, los partidos de ultraderecha en Europa, porque los partidos de ultraderecha son internacionalistas, se unen a pesar de las diferencias. Y tenemos aquellos que son nativistas, que se denominan nativistas, que son los que reclaman los derechos, pero para la población nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que dejan de lado los extranjeros, que quieren expulsar a los extranjeros, fundamentalmente a los musulmanes, ¿no? Eh, entonces, me parece muy importante, porque ahora he escuchado en estos días nuevamente, ¿viste? Toda una vertiente nacionalista, de reivindicar eh, en la cuestión de las Malvinas. Cuando Silvia Bleichmar habla de la casa ocupada, ¿qué quiere decir? Hoy día la casa ocupada es que si queremos ser verdaderamente defender nuestra tierra, lo que es nuestro, tendríamos que echar a los Benetton, a los Joe Lewis de la Patagonia, tendríamos que nacionalizar Naturgy, Edenor, Telecom y todas las empresas que están privatizadas. Tendríamos que no pagar la patente de los medicamentos y fabricar nuestros propios medicamentos para que todo el mundo pueda acceder a la medicación. Esa es la casa ocupada que tenemos. Desviar el tema de la casa ocupada que tenemos hacia el tema de las Malvinas es volver a fomentar ese nacionalismo que ya lo hizo Galtieri en su momento y que llevó montones de personas a apoyarlo en una plaza de Mayo llena, lo cual yo creo que sigue, es una vergüenza, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos esa es mi posición. Yo soy internacionalista, no soy nacionalista. A lo sumo, el nacionalismo sería, desde el punto de vista de los trabajadores, apoyar que Algunos problemitas técnicos. Lili, te quedaste sin voz. Sí, pero porque tiene problemas técnicos, por están eso, dentro del país, por ejemplo, claro. las comunidades del noroeste, y su tierra, y ya que estamos, su tierra también. Recordemos que nunca se les dio los títulos de propiedad a las comunidades aborígenes, no los tienen aún hoy día los títulos de propiedad a las comunidades aborígenes. Ese sería el nacionalismo bien entendido, me parece a mí, ¿no? Es un, yo me, no, no, me pareció escuchar toda una ola nacionalista, pero en el mal sentido del término. Ese nacionalismo que es el padre de todas las guerras. Walter, te doy la palabra, por favor, porque es un tema controvertido el de las Malvinas. No, Lili, la verdad que hiciste una muy buena introducción. Yo la verdad que lo reivindico porque vos desgastaste dos aspectos importantes, que yo los iba a decir, pero bueno, no tiene sentido repetirlo y para no cansar a la audiencia, ¿no? Por un lado, resaltaste el papel de la clase obrera en la historia. Efectivamente, las huelgas generales que empezaban a asomarse y que se hicieron, que se llevaron a la práctica, pusieron en jaque a la dictadura militar. Y eso obligó a los militares a patear la pelota para adelante y ver si con las Malvinas recuperaban tiempo y rescataban la dictadura. Exactamente, exactamente. Esto es importante porque siempre la clase obrera, los trabajadores siempre aparecen desdibujados en la historia. Lo otro que resaltaste muy bien, y yo también lo iba a hacer y lo vamos a hacer juntos, es este intento que tiene unos pocos años, debe tener unos 4 o 5 años según los registros que yo tengo, de querer envolver a las guerras de las Malvinas en una suerte eh, de hojas de laurel, de nacionalismo, de gloria, ¿sí? Cuando yo era chico, yo les comento que, bueno, ahora tengo 40 y pico. Cuando recordábamos las Malvinas,
en la primaria, en la secundaria, yo crecí teniendo bien en claro que hablamos de los chicos de Malvinas. Los chicos de Malvinas, no los héroes de Malvinas, porque no eran ningunos héroes, porque chicos que no son militares, no son militares profesionales, que iban a pelear contra un ejército profesional y sin armas, sin entrenamiento y prácticamente sin comida, no hay héroe que valga ahí. Ahora hay todo un intento nacionalista de querer dibujar, digamos, esta historia, que fue una historia trágica, eh, y, digamos, ponerle toda esta corona de héroes, de la gloria argentina, ¿me entendés? Y esto es un intento, intencional o no, de sacar la responsabilidad de la dictadura militar. ¿Se entiende? Miren, para poner la cosa en datos, ¿no? Que hoy está muy, muy en moda decir esto de los datos. El 72% de los soldados caídos en Malvinas son conscriptos. 72%, es decir, eran chicos que estaban haciendo el servicio militar, ¿sí? De esos, el ejército contabiliza unos 38 suicidios, la Armada reconoce unos 14, pero en realidad se estipula que los suicidios posguerra llegan entre 300 y 500 suicidios. Esto es producto del abandono total que hizo la dictadura militar a los combatientes de las Malvinas. Es decir, una vez que la guerra terminó, no es que acá fueron contenidos, se les dio subsidios económicos porque no podían trabajar, se les dio subsidios, ayuda psicológica. La dictadura los abandonó por completo. Entonces, tenemos que una doble lucha acá de contrarrestar este discurso, que yo entiendo que tiene pocos años, porque yo ya les digo, nosotros crecimos con otro discurso, con las Malvinas, como una tragedia y como una mala praxis total por parte de la dictadura militar, ¿sí? Y en este sentido, yo quiero señalar algo a la audiencia. Por ahí no sé si todos sabrán, ¿viste? Pero miren, todo lo que yo acabo de decir, la negligencia, eh, en Malvinas hubo torturas, es decir, que los militares llevaron a las Islas Malvinas los métodos que le aplicaban a la sociedad civil argentina, ¿sí? Y esto no es que lo dice uno, sino que esto está en un informe del ejército argentino y se llama el informe Rottenbosch. A fines del 82, eh, las Fuerzas Armadas forman una comisión para investigar la actuación de las Fuerzas Armadas durante la Guerra del Atlántico Sur. Esa comisión es formada por 2 oficiales del ejército, entre ellos el teniente coronel Benjamín Rottenbosch, 2 oficiales de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas, sí, de la Marina, y 2 oficiales de la Fuerza Aérea. Fines del 82. Las conclusiones que llega a ese informe es absolutamente demoledor. Para empezar, caracteriza el intento de recuperación de las Malvinas como una aventura. Es decir, que el ejército argentino no estaba en condiciones de poder llevar adelante una batalla contra lo que es el segundo ejército más potente del planeta después de Estados Unidos. Y efectivamente recoge testimonios de aquellos soldados que han sufrido todo tipo de vejámenes y torturas por parte de sus oficiales. Por lo tanto, el informe resalta la enorme negligencia de los oficiales del ejército, de la dictadura militar, en realidad, a la hora de llevar adelante este conflicto. Esto lo sabemos, este informe ya es, digamos, público. ¿Por qué? Porque el 25 de enero del 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se firma un documento de liberar los informes relacionados a la dictadura militar.
y por eso desde el 2012 que sabemos de la existencia de este informe, el informe Rottenbosch. Es un informe interno del ejército, ¿sí? Que tira abajo completamente todo este nuevo discurso que se quiere imponer de los héroes de Malvinas, esto de lo que muy bien dijo Villarroel, lo que nos unifica, y lo que bien dijo Liliana, ese nacionalismo que es el padre de todas las guerras y que siempre es la última instancia para salvar cualquier gobierno que se cae y bueno, y se niega a dejar el poder. Eh, Así que me parece que, bueno, en este programa hacemos este pequeño, digamos, aporte a la audiencia en contra de este discurso que se quiere imponer, lo que no quiere decir que en la guerra de Malvinas no hubo actos heroicos, por supuesto que los hubo, por supuesto que los hubo y por supuesto que hubo soldados que enfrentaron de manera magistral a, a los gurkas ingleses y hay muchas situaciones donde hay realmente de valentía, de que hay que sacarse el sombrero, pero sin dejar de señalar la enorme negligencia, irresponsabilidad y falta de voluntad política de la dictadura militar a la hora, digamos, de atender a los soldados. Y teniendo en cuenta este dato, el 70% de los soldados eran conscriptos, es decir, eran chicos, efectivamente, de 18 años. Está en YouTube, exactamente. El informe está en YouTube, lo buscan así, como informe Rottenbosch, está en Canal Encuentro, está, bueno, en varios canales. El informe también está subido en Internet, así que si lo quieren leer, también está para leer. Así que sí, 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 absolutamente. Está, digamos, al alcance de todos el informe. Acá Luisa me está preguntando dónde se puede conseguir, por eso estoy diciendo esto. Está abierto al público, lo pueden conseguir de todas maneras. Está el informe completo en formato PDF y si no, en canales como Encuentro, en distintos canales de investigación de historia argentina, también está el informe Rottenbosch, si quieren ver un video. ¿Sí? Así que bueno, me parece que desde acá este grano de arena nuestro rescatando lo que realmente fue la guerra de Malvinas y contra este discurso nacionalista que, como bien dijo Lili, y hago mía estas palabras, es la madre de todas las guerras. Bueno, gracias, Walter, y gracias por estos datos, porque esto también lo tienen que saber los chicos en las escuelas, para que después no venga este Milei a hacer cuentitos. Se llama Informe Rattenbach, está escrito así, Ratten, V larga ACH. Y también muy importante este dato que dijiste, que el 21 de enero del 2012 se liberaron los informes de la dictadura. ¿Mm? O sea, eso ya se realizó y lo que quedó, porque la mayoría se quemaron, se destruyeron, pero lo que ha quedado sí ha sido liberado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Walter. Son muy importantes las fuentes, porque después viene cualquiera y te dice cualquier verso, cualquier mentira, cualquier relato, cualquier cuentito, y la gente se lo cree. No, hay que ir a las fuentes, hay que ir a buscar las pruebas. Clelia, por favor, que tiene. Sí. Quería comentar que unos años antes de la aventura de Malvinas, tuvimos a una persona Perdón, yo no no estoy escuchando. No sé si escuchan ustedes y si es mi internet. ¿Se No, escucha? Clelia, no se escucha, ¿eh? No se escucha nada, Clelia. Se escucha como con interrupciones. Qué pena, tuviste un tema con el internet, Clelia. Hoy está bastante accidentado el La programa. internet, sí. Si podés, Clelia, sacar la imagen, te escucharíamos mejor. Así Si es, podés así es. Por sacar eso la ven que imagen. algunos de nosotros estamos sin imagen justamente para Vale. cuidar el internet. A ver, Clelia, sí, sí. A ver, ¿ahora se me escucha? Sí, sí, Perfecto, sí, bárbaro. sí. Ah, bien.
nosotros tuvimos una persona que no recuerdo bien el cargo que tenía, no sé si era canciller, Costa Méndez, que había hecho una excelente labor diplomática, porque las Malvinas no eran como son ahora, que son un bastión de Inglaterra y va a sacar todas las posibilidades económicas que tenga eso, las va a adquirir y le ha dado a la población categoría de ciudadanos ingleses, a la población de origen inglés, porque es muy mezclada la población de las Malvinas. Antes no, los kelpers eran tenidos como segunda población, gente de segunda. Si iban a Inglaterra tenían que volverse rápidamente a las islas y estaban muy descuidadas por Inglaterra. En realidad casi le eran una molestia. De manera que el trabajo de Costa Méndez, porque evidentemente yo también soy internacionalista como mi compañera Liliana, pero para la noción de país, las Malvinas son argentinas, por estar en la plataforma submarina, por toda la historia, por haber sido avistadas por españoles, por haber entrado y reclamado para lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, y los reclamos se siguieron manteniendo prácticamente hasta nuestros días. Deberían ser argentinas, pero realmente a costa de tantas vidas, tanto sufrimiento, totalmente evitable. Por vía diplomática había mucho camino hecho que la dictadura militar boicoteó, olvidó, boicoteó y provocó una guerra, justamente como acaba de decir Walter, para no caer. Ese gobierno estaba por caer. No olvidemos a quienes hicieron porque las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Si es que tanto nos importa, no olvidemos que estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile por 3 islotes que lo único que tienen son yuyos y ahora nadie los recuerda. El nacionalismo es muy peligroso. Gracias, es lo que quería decir. Bueno, gracias, Clelia. Hoy parece, no sé por qué, está toda la internet fallando un poquito. Si les parece, vamos haciendo un cierre, una conclusión de, bueno, de los temas importantes que vimos el día de hoy y que de alguna manera también se relacionan, ¿no? Claudio, ¿querés ir sacando alguna conclusión? Y ya vamos a ir cerrando el programa. Sí, el brigadier Thompson, a cargo de las tropas inglesas de tierra en las Malvinas, dijo que Argentina podía haber ganado esa guerra. No fue la guerra perdida por traición. En cuanto al nacionalismo, hay un gran nacionalismo en Ucrania frente al ataque que hacen Putin con el apoyo de Trump. Hay un nacionalismo muy grande entre los palestinos. Y con respecto a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, había un gran nacionalismo. Acá se hizo una guerra, y una guerra que la traición del gobierno fue porque esa guerra podía haber sido ganada por las tropas argentinas. Estábamos en contra de la guerra, yo estaba en contra de la guerra y lo sufrí porque se fue a la guerra, pero una vez en la guerra el objetivo era ganar, era un enorme debilitamiento del imperialismo y un enorme debilitamiento de los países semicoloniales que estamos explotados, sometidos, invadidos
y destruido de ese día hasta ahora enormemente en todo el mundo por un imperialismo muy fuerte. Eso hubiera sido una de las derrotas importantísimas. En- y justamente muchos soldados ingleses, sobre todo los oficiales, reconocen que la situación para ellos era muy peligrosa. Y Thompson lo dijo directamente. Por eso, en el momento que estaba la guerra, era una guerra antiimperialista y en contra No, del colonialismo. Nada más. no. Ay, estamos con muchas dificultades en Internet. Bueno, yo sí, pero hay que ser realista. Fue liderada por una dictadura militar sangrienta. Y esa dictadura militar sangrienta lo único que hizo fue castigar a sus propios soldados. No había otra posibilidad, ¿no? O sea, esa es la realidad. Eh, bueno, por eso puede ser que haya distintas posiciones. Estamos con bastantes dificultades con Internet, Marta, si querés ir dando un cierre. Sí, yo creo que el objetivo de la guerra de Malvinas no era ganarla, o sea, era lo que dijeron ustedes, de espiar lo que estaba pasando y tratar a la dictadura zafara Si de te una querés situación. acercar al micrófono, te vamos a agradecer. Sí, o sea, yo desde el primer momento, cuando se declaró la guerra, dije, esto es una locura. Mi hija mayor tenía 8 meses de vida y yo pensaba en las madres de esos chicos que se los mandaban a una guerra donde no tenían armas, donde iban a pelear con un ejército totalmente mucho más fuerte, y no tenía sentido. O sea, una locura, me parecía una locura que la gente aplaudiera cuando estaban sacrificando a estas criaturas. Y de hecho fue así. O sea, y se mintió, dijeron cosas que no fueron ciertas, después se descubrió esto que investigaron las torturas a los soldados. O sea, es más de lo mismo, es más de lo mismo. Yo creo que fueron víctimas, los chicos que fueron a la guerra fueron víctimas, no fueron héroes, fueron víctimas. No se o sea, fueron parte del maltrato que se le hizo a toda la población. Y bueno, es importante entenderlo, eso, ¿no? Porque después cuando volvieron, ni siquiera los trataron de héroes, o sea, los maltrataron más todavía abandonándolos. O sea, es más de lo mismo que se hace con el pueblo argentino. Yo no veo que hayan hecho nada bueno y lo que pasa es que la gente a veces no entiende por qué pasan las cosas, no se daban las explicaciones que se dan ahora a lo mejor. Entonces la gente se engancha con que sí, como dice Claudio, si hubiéramos ganado la guerra, sí, nos anotábamos un poroto, pero que es salir a pelear con un escardadiente. Es difícil Si ganar. se hubiera ganado la guerra, todavía estaría la Junta Militar gobernándonos. Claro, claro, Diciendo con Claudio, no creo que haya sido una guerra antiimperialista, pero ni mucho menos. no, no, es que yo lo dije en principio, no fue una guerra antiimperialista, no tenían como objetivo ganar la guerra. O sea, que hubiera sido una casualidad, un milagro en ese sentido, pero como decís vos, hubieran estado no gobernando, no, pero esta gente no podía gobernar, no tenía dos dedos de frente. Pero se hubieran fortalecido, eso sí. Me gustaría agregar, antes de darle la palabra a Luisa y a Walter, con respecto a los suicidios, porque Bleichmer toma esta variable de que una causa de suicidio puede ser el no reconocimiento del sufrimiento de una persona. Y la otra causa con respecto a los chicos que fueron a las Malvinas fue que se les prohibió hablar de la guerra. Explícitamente se les dijo cuando descendieron en Buenos Aires o en sus respectivas provincias que no podían hablar de lo que habían visto, ni escuchado, ni les había pasado. Y esta dificultad para poder simbolizar un hecho traumático como es la guerra es causa de suicidio también, porque se les negó la posibilidad de la elaboración de un trauma. Justamente cuando estudiaba Freud, estudiaban el trauma de guerra, ¿no? Las neurosis de guerra se estudiaba en esa época. Y la posibilidad que en ese momento dio el psicoanálisis fue de simbolizar lo que se había hecho para salir de ese trauma, ponerle palabras a todo lo que se había vivido. Y la dictadura militar le
negó esa posibilidad. O sea que acá hay dos causas de suicidio, la imposibilidad de hablar y la falta de reconocimiento del sufrimiento, que es aplicable a cualquier otra situación traumática. ¿M? Eso está avalado por la ciencia psicológica, ¿no? Este, bueno, a ver si podemos escuchar a Luisa, a Walter. Simplemente cortito, como siempre, Liliana, muchas gracias por toda la primer parte, el tema de la economía, a Claudio, excelente, nos detalló todas nuestras dudas y bueno, y traer el tema de Malvinas. Coincido absolutamente con el análisis que se ha hecho. Una persona con dos dedos de frente, como decía Marta, se da cuenta que eso fue absolutamente una locura y fue, a ver, una estrategia macabra, ¿no? De, del poder en ese momento para desviar la atención del desastre que estaba sucediendo acá en Argentina. Además, el terror que padecimos todos, absolutamente, los ciudadanos comunes, los pobres pibes que fueron ahí a morir, ¿no? No se olvida así nomás. En mi caso, 30 años, maestra de grado común, diciéndole a mis niños, a ver, porque en Buenos Aires podía llegar un bombardeo, eso era terrorífico, ensayar con ellos un cuerpo a tierra, o sea, todo Ujú. eso lo hemos vivido y eso no Sí, se seguro. borra y sabemos que fue absolutamente una locura. Nada más. Gracias por traerlo, traer a la memoria. Y cuando tocábamos esto en las escuelas, ¿no? Maestros, abrir un poquito la conciencia de nuestra gente, porque siempre hay algún estudiante que te dice, sí, pero ganan bien los excombatientes. Parar esa pelota y hacer un análisis. Nada más, gente. Gracias, Lili, siempre gracias. No, gracias a vos. Bueno, Walter, hoy estamos mal con la internet, nos está haciendo sufrir porque se escucha, se corta. A ver. Miren, a la audiencia hemos tocado dos temas importantes, ¿no? La guerra de las Malvinas y la crisis económica. Parece que están disociados. Es decir, estamos hablando de algo que pasó hace 40 años y la crisis económica del 2025. ¿Cuál es el punto en común? Miren, hagamos un esfuerzo de abstracción, le propongo a toda la audiencia, y encontremos el punto en común, porque ellos lo encuentran. Lo encontró Villarruel la vez pasada. Esta crisis económica es una crisis de todo el régimen político. No es una crisis del gobierno de Milei, es una crisis de todos los partidos, es una crisis del Estado, es una crisis del Poder Judicial. La gente ya no cree en la justicia. Es decir, no es el derrumbe de un gobierno, es el derrumbe de todo un régimen político. Y ese régimen político necesita de algo que lo salve, de algo que unifique al pueblo detrás suyo. Y ahí viene el famoso nacionalismo que unifica de Villarruel. Es ese nacionalismo que engendra todas las guerras. Por eso, lo que parece disociado, en realidad está fuertemente unido. Creo que en este programa hemos hecho ese esfuerzo, hemos logrado poner ese granito de arena, y bueno, y estamos atentos al debate para que la gente haga sus comentarios en las redes sociales y, y bueno, y poder seguir aportando en este sentido. Bueno, gracias por explicitar la relación. Me gustaría leer, porque creo que tiene que ver también, para el cierre, desde ya le agradecemos al equipo, a la Radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio, un poema de Bertolt Brecht que se llama Elogio del Estudio. Y dice así, aprende lo más simple. Nunca es tarde para aquellos cuyo tiempo ha llegado. Aprende el alfabeto. No alcanza, pero apréndelo. No te desanimes. Empieza ya. Debes saberlo todo. Prepárate para gobernar. Aprende, marginado, hombre del campo.
aprende, ocupante de la cárcel, aprende, mujer atada a la cocina, aprende, sexagenaria, prepárate para gobernar. Ven a la escuela, hombre sin techo. El saber es para ti que tienes frío, hambriento. Toma con fuerza el libro. Es un arma. Prepárate para gobernar. No temas preguntar las cosas, camarada. No te dejes influenciar. Averigua tú mismo. Lo que no sabes por cuenta propia, no lo sabes. Revisa la cuenta. Eres tú el que la paga. Pone el dedo sobre cada cifra. Pregunta, ¿cómo llegó hasta aquí? Prepárate para gobernar. Qué hermoso. Hermoso, che, hermoso, tremendo. Sí. Hermoso, porque cuando te dice Ah, prepárate para gobernar, te está diciendo prepárate para gobernar tu vida, prepárate para gobernar tu familia, tu día, tu vida, tu vida. Prepárate para gobernar en la sociedad. En la sociedad, Claro, El autor se refería a eso, que a las cualquiera, clases es sumergidas. suficiente que sepas escribir, que sepas leer y escribir para gobernar en un país. ujú, Los que están gobernando ahora son los que le echan agua a la leche. Es lo único que saben. Y esos son los que están gobernando. Así que un trabajador, un obrero, puede gobernar el país, claro, porque sabe mucho más que un tipo que le echa leche al agua, agua a la leche. sí. bueno, lo leyó Osvaldo Bayer, pero no se escuchaba muy bien, por eso se los leí yo. Está Sí. traducido del alemán y él termina esta frase, Osvaldo Bayer, tanto en español como en alemán. Prepárate para gobernar. Sí, sí, Claro, por eso le habla a todos los que son más pobres, a todos, hasta los que están en las cárceles, sí, porque si uno mira la población de la cárcel, son todos los pobres. Los más ladrones, que son los más ricos, no van nunca a la cárcel. seguro, Eso está bastante bien estudiado. Por eso este poema hasta los incluye, a sí, todos los sumergidos de ahora, con que pregunten muchos por qué esto no es mío, por qué, por qué, cómo fue, claro. con preguntar muchos por qué, que nunca está muy bien visto eso. Ujú. Eso lo sé por experiencia. Los por qué molestan. Así es. Lili, vamos cortando este programa. Y yo diría que sí, que ya vamos ando. Hasta la próxima semana, ¿eh? Bye bye.